Muy buenas tardes a todos. Hoy me toca presentar el 15º coloquio organizado por el SICUA de la Universidad de Chile. Me toca presentar a la doctora Daniela Luna, que es académica del Departamento de Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Es doctora en Ciencias Silvagropecuarias y Veterinarias por la misma casa de estudios y está especializada en bienestar animal, conducta aplicada y cognición en especies productivas con énfasis en animales de producción. Además, es directora del programa de diplomado en bienestar animal aplicado a especies productivas de FABET y presidenta del Comité Local de Cuidado y Uso de Animales. De FABET. Su labor académico integra la docencia de pregrado y posgrado con una trayectoria de investigación orientada a comprender cómo las interacciones humano-animal, las prácticas de manejo y las capacidades cognitivas de los animales influyen en su bienestar, la microbioma intestinal y los estados emocionales, particularmente en cerdos. Su línea de investigación biológicos que explican los estados de promover potenciales biomarcadores de bienestar animal positivo aplicables a los sistemas de producción animal. El nombre de su charla será Bienestar Animal Positivo del control del sufrimiento al florecimiento animal. Y nuestro segundo expositor es el profesor y doctor, el profesor Ixcoal Maldonado, que es médico veterinario zootecnista, especialista en medicina y cirugía de fauna silvestre y maestro en humanidades en salud, bioética, todos por la UNAM. Es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y actualmente es secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sus áreas de investigación y docencia es la medicina de animales de compañía no convencionales, el razonamiento clínico y la bioética. Es presidente del Comité de Ética Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y ha participado como autor en artículos, diversos artículos asociados a la bioética y a la investigación aplicada en animales no convencionales. Y su charla se titula Consideraciones y bienestar animal en animales de compañía no convencional. Bueno, después de esta gran presentación de nuestros expositores, les recordamos, por favor, que deben mantener sus micrófonos apagados y que todas las preguntas se deben dejar en el chat, las cuales van a ser contestadas finalizadas las dos charlas. Así que, por favor, doctora Luna, le doy el pase para que, por favor, pueda comenzar su charla. Muchas gracias. ¿Ven bien? Sí, Súper. Ya, para facilitar un poco la conectividad, voy a apagar mi cámara para dar inicio a esta primera charla, que como María José muy bien presentó, trata sobre el bienestar animal positivo, del control del sufrimiento al florecimiento del animal. Quise estructurar esta charla en tres módulos. Primero vamos a hablar un poquito sobre qué es el bienestar animal positivo y cuáles son los componentes. En segundo lugar, importante plantear esta pregunta: ¿cómo podemos promover un estado de bienestar animal positivo? Y aquí me voy a detener en algunas consideraciones prácticas. Particularmente me voy a anclar al concepto de enriquecimiento ambiental efectivo, aplicado particularmente a dos sistemas de producción intensiva, en este caso los cerdos y las aves broiler. Y finalmente quiero introducir un concepto muy importante, la iniciativa de las 3 Hs, que actualmente lo que busca es justamente mejorar el bienestar de los animales de laboratorio y justamente también viene a aunar un poco este concepto tan importante de bienestar animal positivo. Entonces, lo primero es comentar un poquito sobre la historia del bienestar animal, pero de forma muy breve. Como todos sabemos, esta disciplina científica está evolucionando continuamente y existen dos grandes razones que explican este fenómeno. Primero, cada vez más existe una mayor comprensión científica acerca de la biología del animal. Hemos visto cada vez más una gran cantidad de estudios que abordan la cognición del animal, es decir, cómo procesa la información que el ambiente le está continuamente proporcionando. Hay muchos estudios sobre emociones y también estudios sobre las necesidades conductuales. Y la segunda razón, muy importante, tiene que ver con el cambio en las expectativas de la sociedad.
Hoy por hoy, cuando uno le pregunta a un ciudadano común qué entiende por bienestar animal, lo más común es que tiendan a asociar el bienestar animal justamente con la provisión de oportunidades para que los animales experimenten estos estados afectivos positivos. Tanto es así que la industria animal hoy en día reconoce y se hace cargo de estas expectativas y por eso ha añadido, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de sellos de bienestar animal que buscan certificar muchas veces estos conceptos de animales felices. Sin embargo, como toda disciplina científica, es importante también mencionar que la ciencia del bienestar animal desafortunadamente todavía mantiene dos grandes sesgos. El primero es que el bienestar animal se ha centrado históricamente, particularmente en minimizar el sufrimiento de los animales, y cuando hablo de sufrimiento me estoy refiriendo al miedo, el dolor y el estrés. Y esto también ha devenido a que la mayoría de los protocolos de evaluación de bienestar animal también se estén enfocando o se hayan enfocado particularmente en evaluar los aspectos negativos de la vida del animal. ¿De qué forma? Mediante la evaluación de la falta de salud, donde muchas veces hemos visto que los protocolos lo que uno evalúa es la presencia, por ejemplo, ausencia de lesiones o la presencia o ausencia de enfermedades. Y ese mismo también se ha enfocado largamente a evaluar la falta de expresión de conductas naturales evaluadas como por ejemplo la presencia de estereotipias o la presencia de conductas anormales. Y solamente para graficar un ejemplo, el Welfare Quality, que ha sido un protocolo de referencia para poder evaluar el bienestar animal en diferentes especies productivas, justamente también se enfoca en gran parte en evaluar esta ausencia de aspectos negativos en la vida del animal. Sin embargo, debemos reconocer que cada vez más hay un creciente interés en promover las experiencias positivas de los animales. Y un ejemplo de esto es el cambio que está experimentando la ciencia del bienestar animal, particularmente lo que están publicando los científicos. Revisando la literatura, encontramos que cada vez más existe un número creciente de publicaciones sobre el enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, en este estudio, en esta figura, ustedes pueden observar que en esta ventana de tiempo, desde el 2005 hasta el 2021, han aumentado significativamente la cantidad de artículos sobre enriquecimiento ambiental, siendo mayoritariamente estos artículos enfocados en primer lugar en animales de laboratorio, en segundo lugar en animales de granja y en tercer lugar en animales en contextos de zoológico. Y ese mismo también no solamente está cambiando lo que publicamos, sino también está cambiando lo que piensan los investigadores. Este estudio muestra que la mayoría de los investigadores que se han especializado en el estudio de las emociones y en el estudio de la conducta animal atribuyen emociones a una amplia gama de especies animales, como pueden observar acá en esta figura, donde en este eje se puede representar a los investigadores que creen que la mayoría o todos o casi todos los animales de esas taxas presentan justamente emociones. Vemos que una gran cantidad de especies de taxas se les atribuye estos estados de sintiencia. Y lo interesante de este estudio es que cuando se profundiza respecto a la percepción que tienen los investigadores sobre las emociones, se da cuenta de que la atribución que los científicos hacen de las emociones está fuertemente vinculada con la confianza que ellos depositan en sus propias formas de evaluar la emoción animal. Asimismo, sobre el 80% de los investigadores son altamente optimistas en cuanto a que existen hoy en día, o bien van a existir aún más en el futuro, metodologías capaces de abordar rigurosamente la sintiencia en el caso de los animales. Y asimismo también estamos todos muy de acuerdo en que la ciencia debe fomentar en mayor medida las investigaciones sobre la emoción animal. Ahora, cuando trasladamos la evidencia del cambio a nivel de la sociedad, este es el estudio más reciente que logré encontrar, que evaluó la percepción internacional que existe sobre los animales y sobre la importancia que le dan al bienestar animal. Este estudio, realizado en el año 2022, encuestó a 5.000 personas procedentes de 14 países geográfica y culturalmente muy diversos. Y como pueden observar acá en esta imagen, se les preguntó el grado de acuerdo con diferentes aseveraciones. Y podemos ver, si miramos acá las cifras, los porcentajes, que sobre el 80, el 90% de las personas encuestadas están de acuerdo en que el bienestar de los animales de granja es importante, así como el bienestar de los animales de compañía. También están más dispuestos a pagar más por productos que son manejados y tratados de forma gentil, y concluyen además que piensan
que es muy importante contar con una normativa, una legislación que sea robusta, orientada a proteger el bienestar de los animales de granja y de compañía en los diferentes países. Por lo tanto, hoy podemos decir que la pregunta y los desafíos están cambiando. Ya no es solo preguntarse cómo evitamos las experiencias negativas en los animales, sino que hoy en día el desafío es responder cómo podemos lograr que los animales tengan experiencias positivas y placenteras. Y así entonces emerge este concepto tan importante, el bienestar animal positivo, que ha venido a cambiarlo todo. Es un concepto que se instaló, por primera vez aparece este nombre en la literatura en el año 2007, pero no es hasta el año 2025, 2 años atrás, que este concepto ha adquirido una relevancia a nivel mundial. Y lo interesante es que por primera vez en la historia del bienestar animal se logra consensuar una única definición para este concepto. En el año 2025, un grupo interdisciplinario de diversos científicos de diferentes áreas y campos de acción, estamos hablando de 330 científicos de más de 40 países, se reunieron durante 2 días y lograron deliberar por primera vez una definición para bienestar animal positivo. Y lo definen como el florecimiento del animal a través de la experiencia de estados mentales, que son predominantemente positivos, y el desarrollo de un sentido de competencia y de resiliencia para el animal. ¿Qué implica esto? Esto implica que el bienestar animal positivo va más allá de garantizar una buena salud o de prevenir o aliviar el sufrimiento de los animales, sino que está enfocado, en primer lugar, en promover estados afectivos positivos a partir de oportunidades que resulten gratificantes para el animal. Segundo, busca entregar oportunidades y opciones para que los animales puedan perseguir activamente metas en su vida que logren asimismo alcanzar los resultados deseados. Y lo más interesante es que este concepto es transversal y puede ser aplicado a una gran cantidad de especies animales, desde animales de granja, animales de compañía, animales que son mantenidos en condiciones de laboratorio, incluso animales de zoológico. Tanto así ha sido la importancia de este fenómeno que ya empiezan a aparecer y a emerger estos primeros estudios respecto a cuáles podrían ser los potenciales indicadores de bienestar animal positivo. El día de hoy yo les voy a presentar 2 estudios de forma muy simplificada. Lo que ustedes están observando acá es un estudio que se publicó el 2023, donde entrega una propuesta de posibles indicadores de bienestar animal positivo para, en este caso, animales aves, diferentes tipos de aves. Y particularmente yo acá señalé 2 especies que son de interés productiva, el pollo broiler y las aves de postura. Y vemos acá que cuando nos enfocamos en el bienestar animal positivo, la mayoría de los indicadores que empiezan a emerger tienen muchas veces relación con permitirle al animal justamente demostrar y exhibir aquellas conductas que son normales y que son altamente motivadas para cada una de estas especies, como por ejemplo puede ser la conducta de exploración y forrajeo que está muy presente en los animales domésticos, la conducta de baño de polvo, la conducta de juego, y también emergen otros tipos de indicadores como las vocalizaciones, la evaluación cualitativa de la conducta animal que ya está muy bien integrada en muchos protocolos de evaluación de bienestar y por supuesto la interacción humano-animal positiva. Este es otro estudio muy reciente que también propone algunos potenciales indicadores para evaluar el bienestar animal positivo, pero en este caso aplicado a bovinos de leche. En la imagen ahí ustedes pueden observar acá a la izquierda los potenciales indicadores de bienestar animal positivo propuestos de acuerdo a 2 criterios, tanto validez como confiabilidad. Y en este estudio finalmente emergen 5 principales indicadores que son potenciales para poder evaluar el bienestar animal positivo. Primero podemos ver acá lo que tiene relación con la posición de las orejas, en el caso de los bovinos, hacia atrás y caídas, es una posición que se puede asociar a estados emocionales positivos, pero de corta duración, el acicalamiento social. También vemos que emerge acá la conducta de juego, el uso de elementos de enriquecimiento ambiental y también se acompañan no solamente indicadores fisiológicos, perdón, conductuales, sino que también existen indicadores fisiológicos y cognitivos que están asociados a justamente el bienestar animal positivo, como pueden ser las pruebas de sesgo de juicio, si pensamos en una prueba de evaluación cognitiva, o bien si pensamos más fisiológicamente, incluso hoy en día está emergiendo la longitud de los telómeros como un biomarcador de bienestar animal positivo. Pero bueno, ahora respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos facilitar
de una forma práctica, en el fondo, que los animales puedan tener experiencias emocionales positivas. Y acá la clave está, como todos sabemos, en el enriquecimiento ambiental efectivo. La definición, bueno, existen muchas definiciones, pero al menos a mí la que a mí me parece más atingente es esta, que señala que son modificaciones ambientales que van a permitir la expresión de conductas especie específicas que son altamente motivadas para cada especie, y de esta forma podemos lograr promover emociones positivas y mejorar el bienestar animal. Hoy en día además existen criterios con los cuales deben cumplir las diferentes estrategias de enriquecimiento ambiental para decir que efectivamente estamos frente a un enriquecimiento ambiental de naturaleza efectiva. Lo primero y más importante es que debe aumentar las conductas normales de la especie. En segundo lugar, debe mantener o bien tender a mejorar los niveles de salud, por ejemplo, de un rebaño. Y estos dos puntos tienen relación justamente con mejorar el funcionamiento biológico de un individuo. Y además se añaden dos factores más que son tremendamente relevantes, sobre todo si lo pensamos en un sistema de producción intensiva. Por un lado, debiese propender a un beneficio tanto económico como productivo para ese productor. Y, por supuesto, para que un enriquecimiento ambiental logre ser realmente efectivo, tiene que ser necesariamente práctico de implementar. Si un enriquecimiento no es práctico, la probabilidad de que una persona, de que un productor, por ejemplo, lo pueda instalar en sus sistemas de producción, se reduce. Y como bien sabemos, existen una gran cantidad de enriquecimientos ambientales y también una gran cantidad de formas para poder clasificarlos. Esta es una forma que a mí me parece que es la que más se utiliza comúnmente, donde divide los tipos de enriquecimiento ambiental, los clasifica como sociales, y acá es muy importante entender que todos los animales en general son animales altamente sociales que necesitan interactuar con específicos, pero ya no solamente el foco del enriquecimiento social está puesto en permitir que los animales tengan un animal a su lado, sino que también es sumamente importante promover una relación y un vínculo de naturaleza positiva con el humano. Y así como hay enriquecimientos sociales, también tenemos enriquecimientos físicos, donde lo que se busca principalmente es realizar cambios en la estructura y la complejidad del entorno donde se encuentran los animales. Y tenemos también otros tipos de enriquecimiento como ocupacional, que apunta a desafiar cognitivamente a los animales y entregarles este sentido, este tan deseado sentido de agencia, es decir, permitir que los animales también puedan tomar decisiones sobre su ambiente. Y, por supuesto, importante hoy en día, aquellos enriquecimientos de carácter sensorial y, por supuesto, también nutricional. De hecho, hoy en día ya no solamente basta con suplir aquellos requerimientos nutricionales, sino que lo que es realmente relevante también es, desde el punto de vista del bienestar animal positivo, es pensar en que la forma de entregar el alimento al animal debe ser también aprovechada como una oportunidad para justamente promover este estado de bienestar animal positivo, lo que se traduce finalmente en estas experiencias gratificantes. Y bueno, y de forma más aplicada, quise traer solamente como ejemplo dos sistemas de producción intensiva y decidí poner como ejemplo el caso del cerdo y el caso de los pollos broiler porque son justamente sistemas que carecen de estímulos y de complejidad. En el caso del cerdo en particular, existen cuatro criterios con los que además debe cumplir un elemento de enriquecimiento ambiental para que pueda resultarle útil biológicamente. Debe ser manipulable y con esto me refiero a que el animal debe tener esta oportunidad de poder en lo posible cambiar la apariencia y la estructura del elemento que yo estoy introduciendo en el ambiente. Debe ser investigable, es decir, que puedan explorarlo a cabalidad. Idealmente que pueda ser masticable, es decir, que puedan morderlo. Y muy importante siempre es pensar que un elemento de enriquecimiento ambiental, cuando es introducido en un ambiente social, lo ideal siempre es que este elemento de enriquecimiento ambiental pueda ser accesible simultáneamente a través de la manipulación oral por una gran cantidad de animales. Y por último, es siempre deseable en el caso del cerdo y también de otras especies animales que pueda ser comestible, ¿ya? Es decir, que entregue algún beneficio nutricional sería ideal en estos sistemas. Pero desafortunadamente, bueno, sabemos que el mejor elemento de enriquecimiento ambiental para cerdo que cumple con estos cuatro criterios es, por ejemplo, el caso del forraje o el caso de la paja, pero también sabemos que hoy en día existen muchos países donde, dada la forma de producir, es incompatible la introducción de estos elementos dentro del ambiente donde se encuentra el cerdo. Por lo tanto, uno tiene que
tener ciertas consideraciones al momento de indicarle, por ejemplo, al productor cuáles son aquellos requisitos que puedan permitir que finalmente un enriquecimiento pueda ser muy bien aprovechado por el animal. Y acá algunas cosas que son importantes de mencionar. Existen objetos que son completamente inefectivos de poder aplicarlos en el caso de los sistemas de producción y particularmente me refiero al caso de los cerdos. Por ejemplo, sabemos que las pelotas, los neumáticos, los tubos o las cadenas son elementos tremendamente inefectivos, que es lo que se conoce hoy en día como un pseudo enriquecimiento. Es un elemento que carece de relevancia biológica para el animal y además, en muchos casos, como por ejemplo el uso de las pelotas, genera mucha frustración. Y en cuanto a las recomendaciones, siempre es importante pensar dónde ubicamos este elemento. ¿Es llegar a introducirlo en el ambiente o debe haber alguna estrategia para poder implementar este elemento dentro del espacio en que habitan estos animales? Y acá las recomendaciones son súper claras. La ubicación debe ser siempre cerca de, pero no dentro de aquellas áreas que utilizan para comer o para beber. Asimismo, tampoco pueden estar en las áreas de descanso, porque lo que menos queremos, este ambiente ya es altamente estresante y lo que menos queremos es seguir estresando a los animales. Tampoco un elemento debe ser anclado, por ejemplo, a una esquina, si pensamos en un corral convencional. Porque cuando yo introduzco elementos, por ejemplo, en una esquina, lo que yo voy a generar con eso es competencia por ese recurso y agresión, aumentando los niveles de estrés de los animales. En cuanto a la presentación, bueno, ideal siempre considerar la anatomía del animal y en el caso del cerdo en particular es suspender el elemento a nivel de los ojos o bien algo que gusta mucho a los cerdos es cuando anclamos el elemento al suelo y el animal tiene esta posibilidad de poder jalar, ¿ya? Y la receta de cocina que más ha funcionado es siempre considerar que un elemento de enriquecimiento ambiental puede ser utilizado por un máximo de 15 cerdos, de 15 animales. Hay que recordar que estos animales sincronizan muchas conductas y una de las conductas que también sincronizan es justamente la conducta de juego. El tamaño siempre ajustarlo a la edad. En el caso de los cerdos no hay una preferencia por el color cuando introducimos elementos de enriquecimiento ambiental, pero lo más importante de todo es entender que los animales pueden perder rápidamente la atención y el interés en los elementos de enriquecimiento ambiental si es que no los rotamos. Y acá la receta es, cuando introducimos un elemento, no más de 2 días y no introducirlo, ese mismo elemento, hasta que no hayan transcurrido 5 días. Esta es la única manera de evitar una habituación de los animales a los diferentes elementos de enriquecimiento ambiental. En el caso del pollo broiler, que es otro sistema que está bastante deprivado sensorialmente, existen algunos criterios que son importantes de considerar. Acá lo que uno busca y a lo que apunta es, primero, aumentar la complejidad ambiental. Segundo, entender que también el recurso tiene que ser biológicamente relevante para esta especie. Y por biológicamente relevante, acá me estoy refiriendo a, por ejemplo, fomentar comportamientos activos. Todos sabemos acá que los pollos broiler a las 2 semanas de vida ya comienzan a mostrar problemas locomotores. Por lo tanto, acá la recomendación en el uso del enriquecimiento es estimularlos a que puedan recorrer distancias más largas para obtener recursos. Ya, por ejemplo, podemos aumentar la distancia que hay entre la línea del alimento y la línea del agua. Y también es importante introducir, por ejemplo, perchas. Uno suele pensar que las perchas son más utilizadas por las aves de postura, pero realmente estos animales tempranamente muestran la necesidad de percharse. Por lo tanto, es aconsejable tempranamente presentarle perchas a los animales para aumentar la actividad física, aumentar el ejercicio. Y también es importante considerar que de esta forma eh, permitimos que el animal deje de estar en un contacto continuo con la cama y de esta forma reducimos la dermatitis. Y aquí tenemos un beneficio importante sobre la salud física del animal. También se aconsejan, por ejemplo, el uso de las plataformas elevadas. Se ha visto que esto estimula la actividad, disminuye las claudicaciones y también la presentación de dermatitis porque justamente los aísla de este sustrato. Y por supuesto es importante fomentar comportamientos activos como la exploración y por lo tanto introducir un fardo de paja, por ejemplo, va a fomentar justamente la exploración en el caso de los animales. Y en igual que en el caso de los cerdos y otras especies, como son animales sociales, debiese ser accesible por todos los animales y por supuesto mantener la novedad. Es decir, hay que estar continuamente rotando el uso de los elementos de enriquecimiento en estos ambientes. Y también dos aspectos que son relevantes es que las aves y muchos animales, aunque no lo crean, están biológicamente preparados para experimentar ambientes variables.
Y de hecho, la complejidad del ambiente, el variar el ambiente sensorialmente, lo que generamos con esto es un dinamismo tal que los mantiene altamente motivados e interesados en hacer uso de los recursos que uno le proporciona. Y acá hay muchos ejemplos que también podemos implementar en los sistemas, como por ejemplo, podemos jugar con los microentornos, permitir entradas de luz natural, generando microambientes de sombra, de luces, por ejemplo. También podemos estimular conductas exploratorias, se ocupan mucho, por ejemplo, en las bolas de espejo, o también la provisión de refugios. Es sumamente importante, pero siempre considerar que cualquier uso efectivo del elemento de enriquecimiento va a estar finalmente limitado por la densidad. Por lo tanto, tenemos que procurar entregar una cantidad suficiente para que los animales puedan hacer uso efectivo de los elementos de enriquecimiento ambiental, sin, por supuesto, caer en estos encuentros agonistas por competencia por los recursos. Y quise dejar también en esta lámina, quiero relevar la importancia que tiene el enriquecimiento social y particularmente me quiero referir al contacto humano positivo. Acá, junto con una colega, Javiera Calderón, hemos trabajado fuertemente en esta línea de investigación para visibilizar justamente que la relación humano-animal, cuando es positiva, puede volverse un excelente elemento de enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, en el caso del cerdo, como vemos en este video, si aplicamos los principios de enriquecimiento, podemos ver que el humano puede ser manipulable, puede ser investigable, bueno, masticable también, créanme. Y lo interesante es que también puede ser accesible simultáneamente por muchos animales. Eso es sumamente importante. Y también incluso si pensamos en otras especies, como puede ser acá un pollito broiler, también en el caso de ellos el enriquecimiento social en la forma de una relación humano-animal positiva le confiere beneficios a este animal. Como podemos ver acá en este video, donde Javiera, quien hizo este estudio, está intentando justamente generar una representación mental positiva del humano. Y ahí pueden ver al otro lado una cantidad de pollitos que están observando esta interacción. Y lo que hemos encontrado tanto en cerdos como en aves es que los otros animales aprenden simplemente si uno les permite observar cómo el humano es gentil en el trato con un animal que pueda actuar como un demostrador. Y por último, quiero introducirlos a esta iniciativa, que es la iniciativa de las 3H, porque quiero ahora enfocarme un poquito más en los animales de laboratorio. Esta iniciativa se ha convertido en un marco de trabajo que ha buscado incansablemente mejorar el bienestar de los roedores de laboratorio. Esta iniciativa no solamente busca reducir el sufrimiento, sino que también busca intentar promover experiencias positivas. Se llama la iniciativa de las 3H porque apunta justamente al alojamiento de los animales, al manejo, a la manipulación y a la habituación. Y ha trazado 4 principales objetivos. Busca, como les mencionaba, mejorar las condiciones de alojamiento, tratar de satisfacer las necesidades naturales y que además estas necesidades naturales también vayan en concordancia con los objetivos de un estudio científico. En segundo lugar, busca reducir o bien refinar el uso de métodos de restricción física. En tercer lugar, busca también desarrollar métodos de habituación que propendan a asociaciones más positivas con el humano y ha entregado bastante evidencia a la fecha de métodos y medidas objetivas para poder evaluar los estados afectivos, por ejemplo, a través del uso de pruebas cognitivas. Quiero partir brevemente hablando del housing, en este caso del alojamiento, que es el primer principio. Como todos sabemos, un sistema estándar en que se mantienen los roedores de laboratorio limita, al igual que un sistema de producción intensiva, las conductas naturales. Lo que ustedes observan acá en esta imagen es como un sistema estándar que se conoce muchas veces como la caja de zapato. ¿Es necesario tener a los animales en esta caja de zapato? Hay algunos impulsores que se han de alguna forma dibujado para poder decir sí, son necesarios. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, este sistema permite un control periódico o una supervisión diaria del bienestar de los animales de forma individual, perfecto. Permite identificar y manipular individualmente cada animal, sí, correcto. Permite mantener la higiene de la bioseguridad, sí, es correcto. Permite gestionar la reproducción, estamos de acuerdo. Y también responde muchas veces a las limitaciones de espacio, de tiempo e incluso de ergonomía en el caso del personal que manipula estos animales. Pero independientemente de que hayan impulsores de estos sistemas que puedan estar justificados, esto
sigue siendo un problema. ¿Por qué? Porque emergen desafíos y justamente uno de los desafíos que emergen cuando mantenemos animales en este sistema es cómo promovemos entonces a partir de este sistema un bienestar animal positivo, cómo le permitimos al animal, por ejemplo, expresar conductas naturales, cómo le damos más espacio, cómo complejizamos sensorialmente ese ambiente y a la vez cómo, si el desafío es aumentar un bienestar animal positivo, cómo a la vez podemos hacer que esta implementación o estos cambios que yo hago en el ambiente sean a su vez compatibles con los objetivos de un estudio científico. Y se puede. Y esto es lo que este principio de alguna forma aboga. Por ejemplo, podemos hacer adaptaciones de la jaula sin modificar densidad, sin modificar dimensiones y sin modificar el sistema. Ustedes observan ahí, por ejemplo, dos jaulas. Acá uno puede ver que uno introduciendo algunos elementos puede, por ejemplo, maximizar o incrementar el espacio disponible. Si yo introduzco, acá vemos, por ejemplo, unos tubitos de cartón, ya acá hay uno que están adheridos al techo de la caja. Esto incrementa el espacio disponible y a la vez también permite que los animales puedan utilizar la altura. ¿Ya? Es importante entender que para los roedores es muy importante darles la oportunidad para poder trepar, incluso para poder correr. Es importante también, por ejemplo, proporcionar siempre un refugio junto con un material de nidificación. Esto les da seguridad al animal. Además, es importante proporcionar bloques para roer, como pueden ver en la imagen, eh, y plataformas justamente también para poder aumentar el espacio disponible. Pero no solamente podemos hacer simples adaptaciones al sistema actual, sino que también podemos complejizar el ambiente y entregarle al animal oportunidades gratificantes. Por ejemplo, el acceso a corrales de juego, los también conocidos como playpen. Lo que ustedes observan en este video, que espero lo puedan ver con la misma fluidez que lo veo yo, podemos ver acá un grupo de 4 roedores, en este caso son ratitas de laboratorio, que están haciendo uso de este corral de juego. Uno puede permitirle al animal diariamente tener acceso a estos lugares de enriquecimiento. Son lugares altamente enriquecidos. Y se ha vuelto muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos animales que nos vemos obligados muchas veces en alojarlos de forma individual o que justamente tenemos que alojarlos sin enriquecimiento por razones científicas. Y acá la recomendación es, por ejemplo, en el caso de las ratas, intentar mantenerlas siempre con enriquecimiento social, con compañeros ya sea de la misma edad o de sexo, en este caso similares, pero en el caso de los ratones, acá lo recomendable es que o se introduzcan estos corrales de juego con compañeros de jaula o también de forma individual, ¿ya? Porque de esta forma también se reduce el riesgo de pelea. Se ha observado que los ratones, a diferencia de las ratas, tienden a monopolizar mucho estos recursos. Por lo tanto, lo ideal es que los ratones vayan separados, a diferencia de las ratas. Y otra forma también interesante para poder enriquecer y proporcionarles estos estados afectivos positivos es el acceso a las piscinas de pelotas, que funcionan bastante bien en el caso de las ratas de laboratorio. Recordemos que las ratas tienen también habilidades ápticas. Esto quiere decir que les encanta la estimulación táctil y también, en este caso, la manipulación del ambiente. Entonces vemos también que uno puede proporcionar al animal, va desde 15 minutos hasta 1 hora diaria para que los animales puedan estar en este ambiente enriquecido. Además de proporcionarle un compañero, uno también puede enriquecer estos ambientes. Así que hay que propender siempre a intentar entregarles estos accesos a ambientes más enriquecidos cuando nuestros sistemas de alojamiento convencional no permiten enriquecer. Y acá podemos ver también que existen una gran cantidad de elementos de enriquecimiento ambiental que, a diferencia de un sistema de producción intensiva, que el costo podría ser un factor que le impida al productor invertir en ellos. En este caso vemos que no hay excusa para no ingeniárselas e intentar introducir elementos que puedan enriquecer el ambiente donde están nuestros roedores. Recordemos que los roedores tienen excelente percepción olfativa y táctil. De hecho, son los dos sentidos que predominan cuando interactúan con otros animales y también es el sentido que son los dos sentidos que más activan cuando interactúan con el ambiente físico. Y a diferencia de animales de producción o otros animales domésticos, las ratas y roedores en general pasan mucho más tiempo explorando objetos nuevos. Son menos neofóbicos, por ejemplo, que un cerdo o que un ave. Y acá podemos ver diferentes ejemplos de elementos de enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, podemos introducir estos difusores de té. Dentro podemos incorporar algún tipo de aroma, que puede ser el olor de algún compañero, y eso genera bastante atracción por parte del animal.
Y es importante también siempre, sobre todo cuando trabajamos en bioterio, mantener la bioseguridad. Por tanto, los elementos debiesen ser previamente autoclavados antes de poder introducirlos en estos ambientes. Y acá les quiero presentar un estudio que evaluó el estado afectivo de las ratas a través de la medición de las vocalizaciones ultrasónicas. Acá, bueno, los animales fueron expuestos en pareja durante 5 minutos, muy poco tiempo, a 3 condiciones distintas. Un grupo control, que en este caso corresponde a una arena vacía. Otro grupo, bueno, fue expuesto a una piscina de pelotas y otro grupo fue expuesto a un corral de juego durante 4 días consecutivos, y lo que se hizo fue registrar diariamente las vocalizaciones ultrasónicas. ¿Por qué? Porque sabemos que determinadas vocalizaciones ultrasónicas son indicativas de estados afectivos positivos. Y lo que podemos observar acá es que si comparamos tanto la respuesta de los animales cuando fueron introducidos diariamente durante 5 minutos a una piscina de pelotas y a un corral de juego, y lo comparamos con la situación control, que era una arena, perdón, vacía, podemos ver que tanto, en este caso, la piscina de pelotas como el corral de juego logró provocar mayor cantidad de vocalizaciones ultrasónicas de aproximadamente 50 kHz, que es lo que se ha asociado justamente a estados afectivos positivos. Y lo interesante es que no hubo cambios significativos a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que para cada condición evaluada, la experiencia afectiva no disminuyó tras la exposición repetida, que es lo que muchas veces ocurre en animales de producción que se habitúan rápidamente a los elementos de enriquecimiento. En cuanto al manejo y la manipulación, sabemos también que la calidad del manejo, y aquí es muy importante la experiencia que tiene el cuidador, es el factor externo que más influye en los resultados de un estudio científico. Tenemos que entender que los roedores son animales presa, por lo tanto, la primera respuesta que van a montar frente a la manipulación o frente al humano va a ser una respuesta de miedo y temor. Ahora, pese a que hoy en día se han seleccionado líneas de laboratorio, animales de laboratorio que son mucho más dóciles en el manejo, responden con menos agresión y toleran mucho mejor la manipulación, siempre es importante propender a promover una relación humano-animal de naturaleza positiva. Esto, ¿cómo lo logramos? Refinando los métodos de restricción física y también entregando reforzamientos positivos. Es sumamente fundamental. Cuando hablamos de métodos de manipulación, es importante que ni ratas ni roedores sean manipulados por la cola. Acá podemos ver 2 métodos de sujeción que se utilizan en el caso de las ratas de laboratorio. Una es la sujeción a nivel de los hombros, como vemos en el primer video acá, y la otra es la sujeción dentro de los tubos. En general, las ratas son bastante dóciles y de muy fácil habituación si la comparamos con un ratón. Y las ratitas jóvenes tienen muy baja posibilidad de poder morder al manipulador, a menos que esté experimentando dolor o tenga algún tipo de dolencia. En general, el tubo se utiliza para animales que no están habituados o están recién habituándose al manipulador, o hembras que están gestantes o con crías. Y en el caso de los ratones, existen 2 métodos también recomendados. El primero es el método de contención con las manos en forma de copa, como podemos ver acá, donde el manipulador toma el animal con una mano, cierra un poco las manos y luego lo deposita en una alfombra. Y acá es muy importante, por ejemplo, implementar los sistemas de alfombra porque facilita mucho las revisiones sanitarias de los animales. Y podemos ver acá brevemente en este otro video la implementación de un tubo. Intentamos que el animal ingrese en un tubito de cartón y luego del tubo puede ir a la mano o del tubo puede ir a una alfombra en este caso. Y los estudios también muestran que el método de manejo influye considerablemente sobre la interacción voluntaria de los roedores con el manipulador. Este es un estudio que puso a prueba los 3 métodos: el método de la cola, el método de introducir el animal dentro de un tubo, en este caso el método del túnel, y el método de la copa. Y acá podemos ver los resultados en diferentes líneas de cepas acá de animales, y podemos ver acá el porcentaje de tiempo que interactúan con el manipulador antes y después del manejo para la condición de la sujeción por cola, el método del túnel y el método de la copa. Y lo que se encontró, como pueden ver en este video y que también se acompañan mucho de estos gráficos, es que tanto el método del túnel como el método de la copa lograron, en este caso, la mayor aproximación voluntaria
hacia la mano del experimentador y aceptaron la restricción física mucho mejor y mucho más fácil que en el caso del método de sujeción por la cola, la cual generó justamente todo lo contrario. Hubo un retraso en la aproximación y en el tiempo de permanencia cerca de la mano del manipulador. Por último, la habituación es un factor que es fundamental. Tenemos que siempre intentar que los animales intenten asociar las interacciones con el humano con una experiencia que sea gratificante. Solo así vamos a lograr promover un estado afectivo positivo y también disminuir el efecto acumulativo de cualquier experiencia aversiva, por más breve que sea. ¿Cómo logramos estas asociaciones positivas? Se puede lograr de dos formas. Primero, lo hemos visto ya, proporcionarles ambientes enriquecidos, por ejemplo, puede ser un acceso a un playpen o un acceso a una piscina de pelotas. Recordemos que los roedores valoran mucho los olores y las texturas novedosas, así como la oportunidad de poder correr y trepar encima de los elementos. Y la segunda forma es a través del uso de elementos de recompensa, una solución palatable. Eh, de esta forma podemos lograr una asociación directa y positiva entre la recompensa que yo le estoy dando al animal y en este caso el manejo. Y lo importante siempre es que la entrega de cualquier reforzamiento debe ocurrir dentro de una ventana de tiempo que sea la más corta posible para que el animal pueda asociar de forma positiva el manejo con la recompensa. Y acá simplemente algunas pequeñas consideraciones que en el caso de los ratones, la entrega de las recompensas palatables, hay que entender que son muy distintos a las ratas. Y por ejemplo, en el caso de ellos, tienden a preferir recibir siempre la solución palatable dentro de su propia jaula. Necesitan sentirse seguros. Solo un ratón que esté muy bien habituado a la manipulación por un humano podría eventualmente beber mientras es sostenido con la mano en forma de copa. Por lo tanto, siempre intentar entregar la recompensa con el animal dentro de la jaula, e incluso cuando se encuentran protegidos, como por ejemplo lo vemos en esta imagen o la vemos en la imagen de acá abajo. Y en el caso de las ratas, que son completamente distintas, ellas están muy motivadas a beber y de hecho muchas veces intentan también, como pueden ver acá, sujetar la jeringa. Y acá pueden habituarse tanto en parejas como también en grupos, pero a diferencia de los ratones, las ratas compiten rápidamente por una solución palatable y empiezan a generar encuentros agonistas. Por lo tanto, cuando estamos frente a animales dominantes y vemos estos signos de competición entre los animales, es importante proporcionar más recursos. En vez de utilizar una jeringa, podemos utilizar dos jeringas de forma simultánea para evitar estos encuentros agonistas y esta competencia por un recurso que biológicamente es importante y es relevante para estos animales. Y finalmente mencionar un poquito sobre el tickling y el playful handling, que son dos formas de enriquecimiento social. Yo les mencioné ejemplos concretos en pollos y en el caso de los cerdos del humano como una fuente de sensaciones y de placer. Y también ocurre en el caso de los roedores. Acá podemos ver que existen dos tipos de formas en la cual el humano puede interactuar físicamente con la finalidad de poder generar al animal experiencias gratificantes, y es el tickling y es la manipulación lúdica. El tickling es como ustedes pueden ver acá en la imagen, es un protocolo estándar que está principalmente basado en la inmovilización muy suave del animal con un cosquilleo en la forma del animal en posición supina, mientras que en el caso de la manipulación lúdica, como vemos acá en la imagen de abajo, se ha demostrado que se ajusta mucho más a cómo es el juego de forma natural en las ratas. Y si bien ambas desencadenan, por ejemplo, estados afectivos positivos evaluados a través de las vocalizaciones de 50 kHz aproximadamente, estas vocalizaciones ultrasónicas que denotan estados afectivos positivos, es la manipulación lúdica la que parece ser la más acertada porque provoca una mayor cantidad de vocalizaciones ultrasónicas. Y tiene, en este caso, tiene coherencia, pues se asemeja bastante la forma al juego social propio de esta especie. Y finalmente, algunos mensajes que me gustaría dejar. Primero, bueno, hemos visto que el desafío que hoy en día se plantea al bienestar animal no es solamente reducir indicadores negativos, sino generar oportunidades reales y concretas para que los animales tengan una buena vida, tengan una vida que merezca ser vivida.
Segundo, el principio de las 3H, yo creo que viene acá un poco a recordarnos esta responsabilidad ética que tenemos con los animales. La responsabilidad no termina en evitar el daño, sino que también implica refinar las condiciones de vida, los métodos de manipulación y sobre todo la experiencia de los animales que están bajo nuestro cuidado. El enriquecimiento ambiental no es un extra, lo sabemos, sino que hoy en día se posiciona como una herramienta, una metodología concreta que nos va a permitir promover estados afectivos positivos. Pero hay que entender también que incorporar el bienestar animal positivo requiere de cambios profundos, cambios culturales, cambios en los sistemas de producción y también cambios en la forma que estamos haciendo ciencia. Y aquí esto que viene, que cae un poco con mucha contingencia, una sociedad que abandona la ciencia renuncia a comprender sus propios problemas y a construir sus propias soluciones. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en promover este bienestar animal positivo que si bien llegó hace 2 años, yo creo que llegó para quedarse. Así que muchas gracias a todos por la participación. Quiero darle las gracias a la doctora Luna por su excelente charla. Eh, Le recordamos a todos nuestros asistentes que todas las preguntas, por favor, va a echarla para que nuestros exponentes puedan contestarlas. Así que, doctora, muchas gracias por su charla y ahora queremos darle la bienvenida al profesor Iscoal Maldonado, directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, por favor, le doy el pase para que pueda. Muchas gracias, María José. Nada más quisiera confirmar también que pueden ver mi pantalla y pueden escucharme. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación a este coloquio en Bienestar Animal Positivo. Durante los próximos minutos yo voy a tratar de construir un discurso alrededor de la consideración y el bienestar en animales de compañía no convencionales, identificando por supuesto estos retos que ya mencionaba la doctora con respecto a hablar, aplicar estos indicadores positivos de bienestar, particularmente en el campo de los animales de compañía. Para iniciar, por supuesto, quisiera yo tener en mente de todos, pues que el bienestar se desprende del reconocimiento del otro y el reconocimiento del otro tiene que ver con esta reflexión bioética que nosotros debemos hacer para reconocer justo la otredad de los animales específicamente. El concepto de bioética, así la primera vez que se escucha, viene a través de un documento publicado por Van Rensselaer Potter llamado Bioética, un puente hacia el futuro. En este documento, Potter definía un nuevo campo epistemológico que él llamaba como ciencia de la supervivencia, cuyos objetivos principales o primordiales pues era mejorar la calidad de vida en una convergencia, construyendo en un puente, como él lo llamaba, entre las ciencias y las humanidades. Sin embargo, en realidad, el primero que utiliza el concepto de bioética no fue Potter, sino Fritz Jarr en 1927 en un documento publicado en la revista Cosmos llamado Bioética, la revisión de las relaciones éticas de los humanos hacia los animales y las plantas. Y esto es muy importante porque aunque Potter hablaba ya de una responsabilidad ecológica ambiental, en realidad el pensamiento potteriano estaba muy enfocado hacia la ética médica. Él, por supuesto, era un bioquímico norteamericano con gran exposición mediática, y al contrario, Fritz Jarr pues era un pastor protestante de origen alemán, en donde pues él construía más bien un discurso que redefinía las obligaciones morales tradicionales del humano, tratando de abandonar un antropocentrismo clásico, ampliando el ámbito de la aplicación hacia los animales y hacia la naturaleza. Por supuesto, el pensamiento de Jarre quedó en el olvido por las condiciones
históricas, geográficas, económicas y políticas de ese momento y no tuvo el auge que tuvo posteriormente el pensamiento poteriano. Aún así, en este documento, Jar establece el criterio de respeto hacia el otro como el criterio vital. Esto es, poseer una vida es razón suficiente para que tengamos simplemente que respetar al otro. Así entonces, él entendía la bioética como esta actitud moral que implica el respeto y la responsabilidad para con todas las entidades vivientes, introduciendo el concepto de responsabilidad. Él decía pues que había que tener cuidado o precaución con el progreso científico y no porque estuviera en contra del avance tecnocientífico, sino porque deberíamos de evitar la tiranía humana sobre otras entidades vivientes. Esto es, pues el utilizar este argumento del avance tecnocientífico simplemente para usar y no solamente usar, sino abusar de otras entidades vivientes en este argumento de avance científico y de avance tecnológico. Así el pensamiento de Fritz Jarr, pues era un pensamiento pionero en la zoética y en la ecoética, considerado hoy en día como un modelo de obligación moral y social hacia los animales y hacia las plantas. Sin embargo, él no propone tratar a los animales y a las plantas como seres humanos, sino darles este reconocimiento del valor que tienen simplemente por ser poseedores de una vida, construyendo un imperativo bioético, ¿no? Suena, los imperativos suenan mucho a Immanuel Kant, claro, por supuesto, es muy probable que hubiera una fuerte influencia kantiana sobre el pensamiento de Jarre. Este imperativo bioético decía que respeta a todo ser vivo, en principio como un fin en sí mismo, y trátalo si es posible como tal, un pensamiento muy cercano en su construcción al imperativo categórico kantiano. Por supuesto, que decía yo, tiene gran influencia en el pensamiento de Jarre. ¿Qué hace Jarre? En lugar de cambiar o construir un nuevo campo, en realidad trata de ampliar el campo ya de la deontología hacia otros seres vivos distintos a los humanos, con este criterio, por supuesto, de ser poseedores de una vida como criterio para que todo ser que tenga una vida deba de ser respetado por el ser humano. Sin embargo, la verdad es que este pensamiento del respeto hacia los animales en realidad toma mucha más fuerza con un pensamiento más cercano a nosotros, un pensamiento más contemporáneo, particularmente el pensamiento asociado a Peter Singer. Peter Singer, un filósofo de corte utilitarista de origen australiano que aún tenemos vivo, establece el principio de igual consideraciones de intereses. Y Peter Singer dice, bueno, por supuesto, este criterio de estar vivo es muy interesante, sin embargo, no es necesariamente útil al momento de establecer relaciones o al momento de resolver conflictos entre los vivientes. Dice Singer, ¿cuál debería de ser el criterio en realidad que debería de normar la igualdad entre los sujetos? Y él dice, pues es el poseer intereses. Un interés es un interés sin importar de quién sea ese interés y por lo tanto, si los sujetos tienen intereses, entonces sus diferencias, como pueden ser raciales, de sexo, de creencia, ideologías políticas, sociales, religiosas, etcétera, 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 terminan siendo irrelevantes. Así entonces, dice Singer, el principio de igual consideración de intereses garantiza la igualdad a pesar de las diferencias entre cada uno de los sujetos y que entonces, al no poder ignorar los intereses de otra especie simplemente por sus diferencias con nosotros, pues este principio se extiende a todos los seres sensibles diferentes a los humanos. ¿Y por qué dice Singer a los seres sensibles? Porque el interés más importante que se reconoce que pueden tener los seres es el interés a no sufrir. Por lo tanto, el criterio de la sensibilidad es el criterio que establece Peter Singer como el criterio base o central para su proceso racional. Dentro de este principio de la consideración de los seres sensibles, nos dice Peter Singer, el dolor se mide por su intensidad y duración, y los dolores de una misma intensidad y duración son tan nocivos para los humanos como para los animales. El dolor es dolor y la importancia de evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios
no disminuye porque el ser afectado no sea un miembro de nuestra especie. Así entonces se construye este pensamiento sensocéntrico, que es esta necesidad de otorgar consideración moral a todos los seres sintientes. Pretende conferir derechos, derechos morales, por supuesto. Él no habla de derechos jurídicos, habla de derechos morales de tipo negativo. Esto es, evitarles sufrimiento, evitarles dolor y evitarles malestar como parte de esta posición alrededor del reconocimiento de la sensibilidad de los seres. Y eso, por supuesto, ha detonado una gran discusión para tratar de determinar a qué seres, qué especies deberíamos de considerar como seres sensibles. Hoy la discusión incluso se centra ya no en el campo de los vertebrados, sino más bien en el campo de los invertebrados. O sea, reconocemos ya a los vertebrados como animales sintientes, como seres sensibles, pero que incluso nos lleva ahora esta reflexión a preguntarnos, y es el criterio principal, pues qué otros animales, además de los vertebrados, pueden tener esta cualidad o esta característica de sintiencia, ¿no? Que viene del vocablo sentir o sentir, y es esta capacidad de tener sensaciones o experiencias afectivas. Este documento que tiene en pantalla de Robert Elwood, que es un documento ya viejo, pero con este título que nos lleva a la reflexión de dolor y sufrimiento en invertebrados, así inclusive en forma de pregunta, nos hace un recorrido lo que hasta ese momento, que del momento de publicación es 2011, Robert Elwood puede encontrar con respecto a la evidencia científica sobre nocicepción, percepción del dolor y además sufrimiento, y no solamente sufrimiento físico, sino sufrimiento emocional en muchos grupos de invertebrados, llevándolo a concluir que hay evidencia fuerte y sustancial que soportan que hay sensibilidad y sintiencia en muchas especies de invertebrados, y que en aquellas especies que no lo hay o que no hay esta evidencia, pues en realidad deberíamos de tener mucha precaución, ¿no? Sugiere el principio precautorio. Más adelante, por supuesto, las investigaciones de Birch y sus grupos de colaboradores y de Gibbons alrededor también sobre la sintiencia en los invertebrados, pues han encontrado, cuando hacemos un comparativo en 8 criterios generales o básicos para poder reconocer la sintiencia, pues que hay evidencia muy fuerte en el caso de los pulpos, evidencia fuerte en el caso de langostas y cangrejos, moscas y mosquitos y cucarachas y termitas, y evidencia sustancial en el caso de los calamares, himenópteros, ortópteros y lepidópteros. Esto, por supuesto, debe de empezar a reconfigurar nuestras relaciones con los invertebrados, y debemos de empezar a reconocer estas evidencias de sintiencia para reflexionar sobre los tratos que tenemos con otros, con estos otros seres con los cuales convivimos. Estos pensamientos, por supuesto, del reconocimiento del otro, nos ha llevado a romper esta falsa dicotomía que tenemos entre lo humano por un lado y lo animal por otro lado, a integrarnos, por supuesto, en un gran grupo de animales a los seres humanos, ¿no? Rompiendo esta separación e integrando al ser humano, reconociendo al ser humano como parte de este grupo de la animalidad, y no al revés, en esta construcción falsa entre lo humano y lo animal, y que lo humano no es animal y lo animal no es humano, sino más bien invitándonos a esta reflexión. Pero todo esto tiene que ver no solamente con el reconocimiento de los procesos sintientes en los demás, sino el reconocimiento de nuestros propios círculos de consideración moral como sujetos, ¿no? Y así, Jorge Rickman en Un Mundo Vulnerable ha hecho una propuesta de distintos círculos de consideración moral. Aquí solamente pongo 4 de ellos. Sin embargo, es importante reconocer que Rickman tiene todavía algunos círculos de consideración mucho más amplios, como el ecocéntrico, el biocéntrico, y el holista, por supuesto, que nos llevan a una dimensión mucho más amplia de reconocimiento moral. Sin embargo, en estos primeros círculos que nos da Jorge Rickman, se reconoce, por supuesto, quién desde mi perspectiva individual es sujeto de un valor moral, de una consideración moral, y que por lo tanto esto me ayuda a detonar conductas de protección, reconociéndonos como seres egocéntricos que nos
protegemos, que nos cuidamos nosotros mismos, pero que en la medida en la que vamos ampliando este reconocimiento a otros seres, pues vamos pasando a nuevos círculos de consideración moral, como el círculo nepótico, este círculo donde se encuentran aquellos seres humanos que son cercanos a nosotros por las relaciones filiativas que tenemos con ellos, como podrían ser nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros primos, nuestros hermanos, etcétera, a un siguiente círculo, que es el círculo antropocéntrico, donde reconocemos el valor moral de todos los humanos y por supuesto consideramos a esos otros humanos, aunque no tengan relaciones filiativas con nosotros. Y por último, al menos de los que estamos viendo acá, el círculo zoocéntrico, en donde reconocemos, por supuesto, la animalidad, reconocemos a los animales como seres que son dignos de entrar a nuestros círculos de consideración moral y que, por supuesto, esto les genera una una protección específica al estar aquí adentro. Así entonces, cuando yo reconozco al otro, particularmente reconozco su vulnerabilidad y al reconocer su vulnerabilidad, pues entonces puedo detonar conductas de protección hacia ese otro. Cuando este reconocimiento hacia el otro se transfiere al concepto de bienestar animal, pues nos lleva, por supuesto, a pensar en el cuidado de los animales, en todas estas conductas que nos llevan a proteger, a cuidar, a tutelar a los demás animales, pero que sin embargo construye una visión desde lo que conocemos como una ética de mínimos. Una visión desde lo mínimo que tenemos que darle a estos animales y desde este concepto sensocéntrico, pues parece que esta ética de mínimos nos lleva a evitarles el padecimiento, ¿no? Evitarles el hambre, evitarles la sed, evitarles la enfermedad, evitarles el sufrimiento. Y a partir de ahí, pues hemos ido construyendo estos indicadores que nos ayuden a medir el bienestar a partir, por supuesto, de la presencia de estas consideraciones negativas hacia los animales, ¿no? La visión, por ejemplo, de las cinco libertades es una visión construida desde una ética de mínimos que nos lleva a estar en la base de esa consideración moral, en la obligatoriedad de evitar estas consideraciones negativas hacia los animales. Esto, por supuesto, se construye nuevamente desde esta posición a la cual nos invita Jorge Rickman, en donde además creemos que el avance en los círculos de consideración moral tiende a ser un avance lineal. ¿Esto qué es? Pues que yo paso del egocentrismo al nepotismo, del nepotismo al antropocentrismo y luego del antropocentrismo al zoocentrismo en un tipo de evolución moral que en realidad hemos visto que parece que no es tan lineal, más bien que no existe. Las relaciones que tenemos con los demás animales, más que estar mediadas por este paso en los distintos círculos de consideración moral, están mediadas más bien por relaciones filiativas. Tan es así que hemos visto, por ejemplo, que el ser humano que convive con animales de compañía es capaz de priorizar los intereses de sus propios animales de compañía por sobre los intereses de otros animales y por sobre los intereses de otros humanos, rompiéndonos un poco esta estructura del zoocentrismo como el culmen, por supuesto, de la evolución moral en el reconocimiento hacia los demás animales y que implica, por lo tanto, entonces el reconocimiento de los demás humanos, lo cual parece que no necesariamente es así. Reforzándonos, pues que tenemos conductas discriminatorias hacia el otro y que estas conductas discriminatorias, cuando hablamos de discriminar al otro animal, Richard Ryder lo ha definido como especismo, pero que podríamos tener distintas variantes de especismo, como estos autores nos dicen, es el mascotismo o el petismo. Es cómo, por supuesto, puedo tener consideraciones diferenciadas hacia los animales de compañía por sobre otros grupos de animales e inclusive por sobre otros humanos, lo cual responde más bien a esta reflexión asociada a una posición emocional
más que a una posición racional en algo que yo he empezado a llamar un zoocentrismo nepotista. ¿Por qué zoocentrismo nepotista? Porque evidentemente me encuentro en el círculo de consideración moral zoocéntrico, valoro la vida independientemente de la asignación biológica de esta vida en un cuerpo animal distinto al cuerpo humano, pero que al final las decisiones terminan siendo nepóticas. ¿Por qué? Porque son decisiones que están cercanas a mi corazón. Y eso, por supuesto, es lo que nos explica estas consideraciones y estas protecciones diferenciadas hacia aquello que yo creo que está en la construcción de mi marco familiar, de mi marco moral, como un animal de compañía, como parte de este núcleo familiar multiespecie que ahora construimos y que me permite seguir discriminando las demás vidas animales cuando esas vidas no son cercanas a nuestro corazón y que por supuesto tenemos que empezar a reflexionar con respecto a estas relaciones. Así entonces, cuando hablamos de bienestar animal positivo, pues más bien nos enfocamos a aquellas teorías, aquellas propuestas que nos hablen del cuidado, por supuesto, de los animales, pero que cuestionen en por qué debemos de enfocar el cambio de paradigmas hacia el estudio del bienestar animal y transformarlo de indicadores negativos a tratar de, por supuesto, buscar indicadores positivos y fomentar estados mentales positivos en los animales. Desafortunadamente, la gran mayoría de la investigación en bienestar animal positivo está centrado en animales en entornos productivos o en entornos de investigación, lo cual debería de convertirse, por supuesto, en un llamado de atención hacia los animales de compañía particularmente, ¿no? En una búsqueda muy rápida, por ejemplo, en una base de datos como es Scopus, cuando asociamos el concepto de Positive Animal Welfare, de los documentos, que además hay que reconocer que son muy pocos por lo reciente, por supuesto, del concepto, de los documentos encontrados, básicamente todos ellos estaban enfocados a animales bajo entornos productivos o animales en investigación biomédica. Y eso es de llamar la atención porque necesitamos ampliar este campo de investigación hacia otros contextos en donde también tengamos relaciones con los demás animales. Ya la doctora ponía en pantalla, por supuesto, la definición del consenso de bienestar animal positivo en publicado en este número de Biology Letters, y ella justo hacía esta acotación, ¿no? O sea, se trata del florecimiento del animal a través de la experiencia de estados mentales predominantemente positivos y el desarrollo de competencia y resiliencia. Va más allá de garantizar una buena salud física y la prevención y el alivio del sufrimiento. Más bien, abarca a los animales que experimentan estados mentales positivos como resultado de experiencias gratificantes, incluyendo la posibilidad de elegir y tener oportunidades para perseguir activamente objetivos y alcanzar los resultados deseados. Lo cual, por supuesto, es importante que se haya alcanzado este concepto, que pongamos en el centro de la investigación científica el concepto de bienestar animal positivo, pero que al mismo tiempo se convierte en un reto para poder llevar a cabo las investigaciones en animales que tienen entornos altamente variantes, como pueden ser los animales en este sistema de ser animales compañeros o animales de compañía. Por ejemplo, en este documento de Warwick, pues hace una reflexión con respecto a estos modelos de bienestar animal y qué tanto son efectivos cuando hablamos de animales de compañía no convencionales o mascotas exóticas. Y él dice, bueno, en términos generales, los perros, por ejemplo, pues en muchas ocasiones pues tienen esta capacidad de expresar preferencias, ya sea porque decidan a lo mejor pasar el tiempo ocupando una casa donde puedan resguardarse o tener acceso al jardín y poder tomar decisiones de si quieren estar dentro o quieren estar fuera. Tienen la capacidad de explorar hábitats en áreas extensas y al mismo tiempo de aceptar o rechazar inclusive experiencias sociales. Además, pues esta alta capacidad afiliativa que tienen, pues genera o construye fuertes vínculos entre el humano, la familia humana y los mismos animales, ¿no? Los mismos perros. Y eso, por supuesto, per se ya les permite experimentar estados mentales positivos.
Y además nos dice Warwick y sus colaboradores, pues existe mucho conocimiento disponible sobre la biología de los perros, sobre los cuidados óptimos que deben de tener los perros, su bienestar, el cuidado de su salud, que no necesariamente es aplicable a otros contextos en el caso de los animales compañeros, inclusive dentro de los mismos perros. El mismo Warwick dice, el contexto impacta y entonces cuando podríamos hablar de estos estados positivos en los animales compañeros, pues cuando estamos hablando de animales comunitarios, de animales en situación de calle, tan solo la variación del contexto, pues ya genera que estas oportunidades que tiene ese perro, pues no se puedan comparar con las oportunidades que tiene un perro en una situación de un cuidado de un núcleo familiar y que por supuesto a lo mejor estos indicadores positivos no estén presentes y que más bien dominen los indicadores negativos. Y cuando reflexiona sobre los animales de compañía no convencionales, pues dice, pues hay una gran restricción sobre la expresión de las preferencias. ¿Por qué? Básicamente porque están viviendo un confinamiento forzado, porque muchos de ellos se encuentran en albergues que son realmente pequeños, bajo climas que están supuestamente controlados, pero que no necesariamente tienen un control óptimo, que las necesidades biológicas que tienen están asumidas por el cuidador, pero que no necesariamente se encuentran completamente cubiertas y que además hay pocos cuestionamientos sobre la tenencia de estos grupos de animales como animales compañeros y poca información, y alguna de la que hay podría ser inclusive incorrecta, sobre su biología o sobre su cuidado de la salud, sobre su alimentación y por lo tanto sobre el bienestar y las condiciones que terminan impactando el bienestar de estos sujetos. Así entonces, desde una visión, por supuesto, de One Welfare, pues el reconocimiento de este concepto en animales de compañía no convencionales nos lleva a pensar en consideraciones no solamente de corte bioético, sino que deberíamos de empezar a tener consideraciones también de corte legal, el empezar a construir marcos jurídicos que permita detonar protección hacia estos otros animales de compañía. Hay algunas investigaciones que ponen sobre la mesa inclusive la pertinencia de tener a estos animales dentro de los núcleos familiares. Este documento de Grant Monrose y Wills, con este título que es exnotic, o sea, no exotic, exnotic, poniendo este énfasis en el not, en el no deberíamos de tenerlos, pues hace un análisis sobre estos animales en entornos a los cuales no están bien adaptados y que se encuentra que terminan siendo entornos amenazantes para su bienestar y que además se combinan con la falta de conocimiento de los tutores y con expectativas poco realistas que terminan en muchas ocasiones en animales reubicados, en animales abandonados, y que eso nos lleva, o les lleva más bien a estos autores, a reflexionar sobre la idoneidad de la tenencia de estas especies. Al mismo tiempo, este otro documento de Shupley y de Fraser se establece una lista de consideraciones para tratar de evaluar los problemas por posesión de animales de compañía a través de las condiciones que proporcionen estos estados de bienestar y a partir de ahí viabilidad la tenencia de estas especies. Y ellos establecen una medición a partir de tres grandes dimensiones: el bienestar del animal, el bienestar de los demás que se encuentran en convivencia con ese animal y los riesgos hacia el ambiente, preguntándose, pues, cuál es la información que se tiene sobre la especie, cuáles son los tamaños máximos que podrían alcanzar los individuos de dichas especies, las expectativas de longevidad que pueden tener algunos de ellos y los riesgos potenciales de sufrimiento, daño o muerte por este cuidado cautivo de los mismos. Cuando reflexionan sobre las demás alrededor de los animales, pues es cuáles son esos riesgos potenciales a las personas o los demás animales, o si hay características indeseables que podrían en algún momento detonar un riesgo de abandono para alguna de estas especies o que puedan fungir como una probable pérdida de interés y que por lo tanto también consideraran un riesgo de abandono. Y miden también el riesgo hacia el ambiente a través de un posible daño ecológico en el caso de que fueran abandonados o que fueran liberados hacia vida silvestre. Y a partir
de esta visión, que me parece que es una visión de One Welfare, donde nos preocupamos por el individuo, por los demás que están sobre o alrededor del individuo, pero al mismo tiempo por este bienestar ecosistémico y ecológico, pues ellos construyen una propuesta basada en 5 categorías o 5 condiciones. La primera, la más básica, la llaman la categoría A y nos dicen estos animales son aceptables como compañía porque son animales pues que requieren cuidados sencillos y que no representan riesgos importantes para el ambiente, la comunidad o los tutores. Cabe mencionar que Shupley y Fraser no hacen una propuesta de qué especies deben de caer en la categoría, nada más hacen la propuesta de la categoría y las indicaciones para las categorías, pero que no se aventuran a decir qué especies ellos creerían que pueden caer en esa categoría, por lo tanto la ejemplificación de las especies es mía. Así es que después yo de analizar esta primera propuesta donde me dicen son aceptables como compañía porque son de cuidado sencillo y que no hay riesgo para el ambiente, la comunidad y el tutor, la verdad es que decidí que para mí la categoría estaba vacante de especies o de animales vivos. ¿Por qué? Porque yo considero que el cuidado de ningún animal es sencillo y que el cuidado de los animales también tienen por mínimos riesgos ambientales, riesgos comunitarios o riesgos hacia los tutores. Así entonces, para mí no existe una especie que entre en esta categoría a menos que no esté vivo, ¿no? A menos que sea un peluche. Entonces, un peluche, un muñequito, sí podría caer en esta categoría. ¿Quieres tener un animal que sea de cuidado sencillo, que no tenga riesgos? Pues entonces ten un peluche, así de simple y de sencillo. La siguiente categoría es la categoría B, dicen, son animales que requieren compromisos de tiempos y recursos. Claro, todos los animales requieren compromiso de tiempos y recursos, además de educación al tutor, y que siguen sin representar un problema importante de cuidado, de impacto socioecológico, inclusive de transporte. Aquí es donde yo me atreví a colocar, pues, animales habitualmente mantenidos como compañía, perros, gatos, lagomorfos, conejos, pequeños roedores. Podríamos pensar que se encuentran básicamente en esta categoría. La categoría intermedia, para ellos la C dice especies complejas, son animales que requieren muchos recursos, mucho conocimiento. Aún no hay un problema importante en su cuidado, en el impacto socioecológico, en el transporte, pero que ya requiere, por supuesto, de tener tutores expertos. Y aquí es donde podríamos empezar a cuestionar ya la tenencia de algunas especies. Aquí es donde podrían caer loros, por ejemplo, ¿no? Algunos citácidos, algunos peces, particularmente peces de agua dulce, los reptiles ya caen en esta categoría, en donde, bueno, sí podría no haber riesgos tan importantes, pero ya implica la inversión de mucho conocimiento, de muchos recursos y de tutores expertos. Por lo tanto, ya hablamos de especies complejas y de un cuestionamiento a si deberíamos o no deberíamos de tener a estas especies como compañeros. Las categorías más altas, la D en este caso, especies muy complejas en donde el conocimiento científico aún tiene omisiones importantes para garantizar su cuidado, su transporte o el impacto socioecológico que pueda tener la liberación de estos animales a vida silvestre y que además estas omisiones de conocimiento no garantizan o no pueden garantizar que podamos ofrecerles las condiciones necesarias para tener impactos positivos en su bienestar. Por lo tanto, aquí pues hay un cuestionamiento mucho más fuerte sobre su tenencia, ¿no? Los peces marinos, por ejemplo, todo el grupo de anfibios, me parece, que deberían de entrar bajo esta categoría. Y la categoría más alta, nos dicen los autores, son especies muy complejas que representan mucho riesgo para los humanos, para los demás animales, para la comunidad, para todo el medio ambiente y que no, bajo ninguna circunstancia, deberían de encontrarse asociados a resguardos bajo núcleos familiares humanos, o sea, como animales de compañía. Aquí tenemos a todos los animales venenosos o a vertebrados grandes, particularmente felinos, megavertebrados o el resto de carnívoros, por el riesgo, por supuesto, que conllevan su tenencia. Por lo tanto, pues la propuesta de Shupley Fraser es empezar a visualizar cuál es la idoneidad de las distintas especies como animales de compañía para que empecemos a cuestionar, por supuesto, si es que debemos de fomentar o no debemos de fomentar la tenencia de muchas de estas especies.
En otro ejercicio muy similar, Warwick y colaboradores establecen lo que ellos denominan el sistema E-Mode. Y el sistema E-Mode toma su nombre básicamente de hablar de easy, moderate, difficult o extreme, y que hace alusión, por supuesto, a las complicaciones en el cuidado o en el mantenimiento de las distintas especies como animales de compañía. Así entonces, a través de hacer un formulario de valoración, que vamos contestando las preguntas y que dependiendo del grupo taxonómico se van asignando cierta cantidad de puntos, esta reflexión sobre, pues si se trata de animales particularmente sensibles o particularmente pequeñas o inclusive delicadas, o si tienen expectativas de vida muy largas, y aquí nos dicen más de 10 años, hábitos de alimentación altamente especializados o requerimientos de hábitat muy específicos, o incluso que si son animales peligrosos, venenosos, o que pueden, por supuesto, representar un riesgo si es que hay sujetos inmunocomprometidos conviviendo con ellos, pues entonces se van asignando estos puntajes y nos dicen estos autores, podemos, de acuerdo al puntaje, categorizar en fácil, moderado, difícil o de cuidado extremo a las distintas especies. Así inclusive podemos entrar a la página web del sistema, busquen nada más en el navegador Emote Pet Score, y entonces entra a una página que es así como lo están viendo, muy amigable, donde uno mismo puede ir viendo las preguntas, pero también puede uno hacer el ejercicio de calcular, de acuerdo a la especie que nos interese, pues cuál es el score en el cual se ha colocado esta especie con respecto a su mantenimiento en cautiverio como núcleos familiares. Y ellos nos regalan esta pequeña tabla, que es una tabla muy general porque nos habla de los grupos taxonómicos, ¿no? Podemos ver anfibios, reptiles, aves, pequeños mamíferos, primates, animales semidomesticados, como los llaman ellos, perros y gatos, invertebrados y peces. Y por supuesto, las barras de color son extremadamente amplias. ¿Por qué? Pues porque depende mucho de la especie, es la dificultad o la facilidad en el cuidado y mantenimiento. Sin embargo, algo sí quisiera yo reflejar, es que la gran mayoría de los animales que podemos estar manteniendo como animales de compañía, como el caso de los pequeños mamíferos, aves y reptiles, puntúan para estar clasificados como difíciles o extremos. Y esto es muy importante porque nos debe de hacer pensar si es que poseemos con los conocimientos, la tecnología y los recursos para poder garantizar cuidados adecuados que se traduzcan en impactos positivos hacia el bienestar de estas especies. Así entonces, para poder ir cerrando, hablar de bienestar positivo en animales de compañía no es algo sencillo. Hay que reconocer primero, pues, que el concepto es un concepto relativamente nuevo, reciente, que apenas estamos empezando a trabajar, pero que además ha estado enfocado mucho del trabajo a animales en sistemas productivos, como ha sido la historia del bienestar animal, ¿no? El bienestar animal empieza en los animales, en sistemas productivos y en los animales en zoológicos, pero que cuando lo trasladamos al concepto de animales de compañía, pues tenemos que reconocer que los contextos son altamente variables, mucho más variables que los contextos en los animales de producción, porque cada núcleo familiar tiene sus condiciones muy particulares. Inclusive los mismos determinantes sociales para las familias humanas, pues están afectando a los animales que conviven con esas familias humanas, ¿no? O sea, el acceso a la salud, los ingresos en ese núcleo familiar, el nivel educativo que tienen los integrantes de esa familia, el acceso inclusive hacia los apoyos sociales, se ha visto que son determinantes para el abandono, por ejemplo, de animales, en este caso de perros, y que esos factores pues podrían estar impactando o influyendo en estos indicadores positivos del resto de los integrantes animales de las familias humanas. Por ejemplo, en este estudio que tenemos en pantalla realizado en Australia, pues vieron cuáles eran las razones que tenían los tutores para entregar a los animales de compañía a los refugios o regresar a los animales a los refugios, y conceptos asociados al contexto de los núcleos familiares como el alojamiento,
las restricciones financieras, la salud de los individuos humanos en ese núcleo familiar, la pobre capacidad de brindar las atenciones adecuadas o simplemente cambios en las dinámicas de vida, problemas familiares, divorcios, por ejemplo, son razones suficientes para que la gente abandone a los animales de compañía, entregue a los animales de compañía a los refugios. Por lo tanto, entonces, todas las variaciones a los contextos de los núcleos familiares terminan teniendo impactos importantes a las vidas de nuestros animales compañeros. Cuando hablamos de animales de compañía no convencionales, entonces esta tarea que de por sí no es sencilla, se complejiza todavía más porque no solamente es la diversidad del contexto del núcleo familiar, sino la diversidad biológica en la cual estamos ahora inmersos gracias a la globalización, de la presencia de las distintas especies como animales de compañía en nuestras distintas latitudes, en nuestros distintos países, ¿no? Y entonces el tratar de construir pues indicadores específicos termina siendo muy complejo gracias a la diversidad de especies que se encuentran bajo este cuidado, bajo esta tutela del humano. Sin embargo, algo creo que es muy importante que nos llevemos en mente es que todo este ejercicio, todo este esfuerzo empieza a través del reconocimiento del otro. Y para reforzar el reconocimiento del otro, me gusta cerrar con esta expresión de un filósofo llamado Emmanuel Levinas, que en su documento Totalidad e Infinito, ojo, quiero señalar que Levinas no reflexiona sobre animales. Levinas reflexiona sobre los humanos, es un filósofo de origen judío que vive los estragos de la Segunda Guerra Mundial y que por supuesto su reflexión está alrededor del reconocimiento del otro humano, pero que me parece que aplica muy bien para el reconocimiento del otro no humano. Y Levinas habla del rostro y dice, el rostro es aquello que nos identifica mejor que un nombre. Es la expresión que me ordena a no invisibilizar. Entendiendo el contexto de Levinas, viviendo en un campo de concentración en donde se despersonalizaba a los sujetos humanos, borrándoles su identidad, borrándoles su nombre, Levinas decía, es que el rostro es suficiente. El rostro es el que debe de ayudarme a reconocerme en ese otro, reconocer, por supuesto, la vulnerabilidad de ese otro y, por lo tanto, ordenándome a no invisibilizar a ese otro. Por lo tanto, considerar a ese otro implica reflejarme en el rostro del otro, pensarme en el rostro del otro, pensarme en la mente del otro y vivirme en la vida del otro sin importar la especie o la asignación biológica de especie en la cual haya nacido ese otro. La posición bienestarista se desprende de ese reconocimiento y del reconocimiento de este carácter de sensibilidad que tiene ese otro. Así entonces tenemos una responsabilidad en medir el bienestar de aquellos animales que se encuentran con nosotros, de nuestros animales de compañía, inclusive los animales de compañía no convencionales. El objetivo de medirlos es poder detonar acciones para llevarlos a un nivel positivo o, si es que no podemos, reconsiderar si debemos de tener algunas de estas especies bajo estos contextos. Me parece que sí deberíamos de estar teniendo prohibiciones a la tenencia de muchas especies bajo estos núcleos familiares. Y cierro con esta frase de Peter Singer que nos lleva a reflexionar sobre nuestras acciones, pero también sobre nuestras omisiones. Singer nos dice, somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber evitado. Somos responsables de lo que hacemos, pero también somos responsables de aquello que no hacemos y que pudo haber evitado una tragedia en la vida de un otro. Muchísimas gracias de nuevo. Agradezco nuevamente a la organización por la invitación al coloquio de Bienestar Animal Positivo y espero que mi reflexión haya sido de interés para todas y para todos. Muchas gracias, profesor Maldonado. Siempre es un gusto escucharlo porque sus reflexiones nos invitan a pensar y a cuestionarnos cosas que de repente uno pasa por alto.
Así que de verdad un lujo tener a los dos expositores aquí con nosotros. Y bueno, quiero dar inicio a la ronda de preguntas. Tengo una pregunta para la doctora Luna, que uno de nuestros asistentes nos pregunta ejemplos de recompensas palatables en roedores de laboratorio. Para responder esa pregunta me quiero anclar justamente a esta iniciativa de las 3H, que no sé si lo mencioné, pero es de la Universidad de Bristol. Y ellos proporcionan una gran cantidad de recursos justamente para responder este tipo de preguntas. Y dentro de las soluciones palatables que ellos proponen y que están validadas científicamente y que se pueden implementar, está, por ejemplo, la leche condensada, está, por ejemplo, la leche de almendras, la mantequilla de maní, los batidos de leche, pero siempre respetando ciertos porcentajes de dilución y de incorporación. Por ejemplo, en el caso de la leche condensada, recuerdo que es un máximo de inclusión, creo que va desde el 5 hasta el 20%. En el caso de los batidos proteicos, ahí puede ser un 100% que tú le puedes administrar. Si tú quieres, por ejemplo, entregarle mantequilla maní, ahí también hay como ciertas restricciones, pero ahí ellos recomiendan mezclarla con aceite de maní, por ejemplo, para que sea más fácil al momento de entregarla con la jeringa. Pero esos son más o menos como los cuatro o cinco elementos que ellos proponen justamente para utilizarlos como elementos de recompensa. Y no sé si mencioné la leche de almendra, pero también está permitido la leche de almendra y con sabor a chocolate. Muchas gracias, doctora Luna, por respondernos nuestra pregunta. Esta pregunta ahora va dirigida al doctor Maldonado, en donde nos dicen, por favor, dar ejemplos de indicadores de bienestar animal para especies no convencionales como pequeños mamíferos o reptiles. ¿Qué usted podría recomendar que evaluar en esos animales en un contexto de investigación o en un contexto de tenencia de mascotas en la casa? Muchas gracias. Sí, por supuesto es importante reconocer que cuando hacemos una búsqueda alrededor de los conceptos y de los indicadores de bienestar para animales de compañía no convencionales, tenemos grandes problemas, particularmente cuando nos vamos tomando una distancia taxonómica hacia el grupo de reptiles y anfibios en donde tenemos todavía poca comprensión al respecto. Sin embargo, sí podríamos encontrar algunas herramientas o algunos elementos que nos llevan a cuestionar con respecto a estas asociaciones positivas. Algo que se ha visto, al menos en tortugas, por ejemplo, es que tienen preferencias y que tienen selección o selectividad hacia algunas conductas de filiación con el ser humano. Se ha visto también en el caso de algunos lagartos, por ejemplo, en el caso de pogonas, como la expresión, por ejemplo, con respecto a indicadores negativos, como podría ser asociados a estrés, tiene que ver con el cliqueo y con el chasquido de la lengua y la presencia de las vocalizaciones. Hay un estudio bien interesante donde miden la interacción que tienen las pogonas con la lengua, que exploran habitualmente todo con la lengua, y por supuesto la cantidad de chasquidos que se ha visto que se asocia a momentos de estrés en estos animales y empiezan a hacer un análisis de cómo el contacto con el humano, por ejemplo, termina impactando en las pogonas a partir de estos indicadores. Y lo que descubren es que los contactos cortos, los contactos a lo mejor solamente de transporte, de tomo mi pogona para ponerlo en un contenedor y luego transportarlo, o tomo mi pogona en periodos de tiempo menores a 5 minutos, no tiene necesariamente un impacto negativo en la pogona. Pero cuando los contactos superan estos 5 minutos y andan alrededor de los 10 minutos, sí hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la presencia de estos indicadores negativos en las pogonas. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que dependiendo de la especie, pues a lo mejor estas conductas de contacto con el ser humano no necesariamente me detonan o me desencadenan experiencias positivas. Y entonces lo que para una especie podríamos pensar que le genera
un beneficio en este contacto, para otra especie no necesariamente es así. Y entonces, si yo digo, ah, bueno, es que a mi conejito sí le gusta el contacto positivo, entonces ahora que tengo una iguana, lo que voy a hacer es irla a agarrar todo el tiempo porque este contacto también le genera un beneficio, pues eso no necesariamente aplica de una forma transversal. Entonces, más bien tenemos que empezar a detonar proyectos de investigación para tratar de ver cuáles son estos indicadores por grupo de especie que puedan ayudarnos a construirnos, por supuesto, una mejor dimensión de este abordaje. ¿Cuál es el reto? En un estudio que hicimos nosotros en el Hospital de Silvestres para tratar de mapear cuáles son las especies que estábamos recibiendo en un periodo de 10 años, encontramos 192 especies distintas. Entonces, imagínense cuál es el reto para tratar de detonar proyectos de investigación en estas casi 200 especies que se pueden estar manteniendo, pero que inclusive las estadísticas mundiales hablan de miles de especies que se comercializan a nivel mundial como animales de compañía o para el mercado de animales de compañía, lo cual termina generando pues un reto de investigación importante. Lo que sí hemos visto es que hay algunos otros indicadores fisiológicos, por ejemplo, con respecto al enriquecimiento ambiental. Hay un estudio bien interesante en serpientes sobre el cambio en el volumen cerebral que tienen las serpientes que se encuentran en entornos enriquecidos contra aquellas que no se encuentran en entornos enriquecidos. Y que por supuesto, pues esto nos habla de que sí hay una mejora en la plasticidad cerebral, inclusive en aquellas especies que podemos pensar que son muy lejanas hacia nosotros o muy rudimentarias desde la perspectiva antropocéntrica, ¿no? Desde la visión del humano, pero que en realidad parece que son muy, muy complejas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ahora una pregunta, por favor, para la doctora Luna, en donde nos preguntan por ejemplos de refuerzos palatables, pero para gallinas ponedoras. En general, bueno, yo soy una activa promovedora del enriquecimiento social en la forma de relación humano-animal positiva, pero si pensamos en elementos que resulten palatables para las aves, y no solamente para las aves ponedoras, también para broiler y otro tipo de aves de corral, insectos. Hay tres grupos de insectos que andan bastante bien como reforzamiento, que puede ser la larva de mosca soldado negra, el Tenebrio molitor, conocido como el gusano de la harina, y los grillos. Al menos la literatura científica ha demostrado que funcionan bastante bien y cómo uno lo aplica, bueno, uno tiene que intentar fomentar conductas de exploración, conductas de forrajeo, entonces uno puede, por ejemplo, tomar estos elementos y esconderlos dentro del sustrato donde se encuentran, ojalá también en diferentes horarios del día para no hacerlo tan predecible para el animal. Pero esos tres yo creo que son como los más representativos y que se utilizan con bastante frecuencia como elementos de enriquecimiento, si pensamos, por ejemplo, en Europa. Acá también se pueden, existen, se pueden utilizar. Sí. Muchas gracias, doctora. Ahora una pregunta para el profesor Maldonado. Ejemplos de enriquecimiento ambiental para peces en un contexto de investigación. O en el caso, si usted tiene experiencia en el caso de peces ornamentales, pero ejemplos o recomendaciones de enriquecimiento ambiental en peces, por favor. Gracias, muchas gracias, María José. El contexto no debería de ser la diferencia. O sea, me parece que el contexto, ya sea que sea un animal que se encuentra bajo un entorno de un laboratorio de investigación o que se encuentra en la pecera, en la casa de un núcleo familiar, eso no debería ser la diferencia. Hay muchas estrategias que podrían ser aplicadas en ambos casos. Y me parece que parte de la reflexión que podríamos hacer es todas estas características que se nos mencionó ya, que debe de tener, por supuesto, cualquier actividad u objeto que pueda representar un enriquecimiento en un entorno aéreo, debe de reflejarse también para los entornos acuáticos.
O sea, debe ser algo que le genere interés, que además pueda manipular, que sea seguro, que pueda ser comestible y que por supuesto tenga variabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a veces podríamos pensar, ah, bueno, un estímulo alimenticio que no sea habitual que les pongamos, además del concentrado que le damos habitualmente a los peces. Ah, vamos a meterle ahora cierta cantidad o cierto tipo de vegetales que normalmente no les doy. Y que de primera instancia podrían representar, por supuesto, algo que les llama la atención, algo que hace que inviertan tiempo en la exploración, pero que a lo mejor empezamos a ser repetitivos porque si les gustó la hoja de la lechuga, hoy, entonces mañana les vuelvo a poner y 3 días después les vuelvo a poner y que entonces termina perdiendo el impacto ese mecanismo. La presencia de objetos que puedan manipular, ya sea que floten, que se vayan al fondo, que estén al centro para utilizar todas las columnas en ese, o digamos, todos los estratos en la columna de agua. A veces la presencia de espejos también, para que ellos se acerquen y puedan interaccionar con el espejo. Se ha visto en algunas especies de peces que cuando interaccionan con los espejos, inclusive tienen una respuesta de reconocimiento, como si estuvieran teniendo este efecto positivo de pasar la prueba del espejo, ¿no? Porque lo que han hecho es tomar a los peces y les pintan algunos lunares en una región donde ellos mismos no puedan verse y luego los ponen frente a un espejo y entonces la respuesta del pez es va, se ve en el espejo y luego va y se talla contra el sustrato la zona donde ahora tiene un lunar que seguramente ayer no tenía, ¿no? Esto que nos hace pensar, pues que se están reconociendo, que saben que el pez que están viendo no es otro pez, que son ellos mismos, que además saben que no tenían eso, que ahora sí tienen, y entonces detonan conductas para tratar de resolver ese problema o ese conflicto a través de frotarse. Se están teniendo procesos mentales complejos, lo cual nos hace pensar pues que podemos establecer muchas estrategias. Eh, Condicionamiento en peces de acuarios. Los condicionan súper bien para manejos médicos e inclusive para manejos no médicos. Me tocó ver un video de un pez al cual se le mete un aro que está anclado al piso de la pecera y entonces se le da la indicación por medio de un target de que el pez cruce el arito y una vez que cruza el arito, pues entonces le da una recompensa positiva, en este caso alimento. Y entonces refuerzan con un clicker, pero no con un clicker auditivo, porque evidentemente no lo escucha, sino con una lámpara, con un clicker luminoso. Y entonces ese pez empieza, por supuesto, a tener ya este condicionamiento para hacer pasar por el arito, y tener, por supuesto, pues esta interacción que pensaríamos que como humanos no podemos tener con los peces por la diferencia en los medios en los cuales nos desenvolvemos, pero que a través de diversas herramientas podríamos hacerlos. Entonces sí podríamos diversificar múltiples objetos para poder enriquecer también a los peces y otra vez, inclusive en condiciones de laboratorio, en condiciones experimentales, podríamos utilizarlos. No le veo restricción tampoco a los espejos, como ponen en el chat sobre la posibilidad de espejos en condiciones experimentales. Me parece que se pueden usar, inclusive también en algunas aves. Lo que se ha visto con algunos citácidos, por ejemplo, en el caso de espejos, es que a veces lo que empieza a pasar es que empiezan a tener conductas de cortejo hacia el espejo y empiezan inclusive a hacer regurgitaciones hacia el espejo. Y entonces ahí no hay todavía como una certeza de hacia dónde estamos llevando el estímulo, porque es un estímulo, por supuesto, que diversifica la conducta, que permite que podamos ver un patrón mucho más amplio o diverso de conductas naturales, pero que al mismo tiempo, si es que no pueden concretar el cortejo, podría llevarlos a una situación de frustración. Y entonces ahí habría que tener, ¿no?, mucho cuidado en medir cuál está siendo el efecto que tiene el espejo para decidir si podemos continuarlo o debemos de suspenderlo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ahora una pregunta para la doctora Daniela. Ejemplos o recomendaciones de enriquecimiento ambiental generales para cupuyis, conejos en condiciones experimentales. A ver, yo pienso que siempre para intentar responder estas preguntas hay que primero preguntarse cuáles son las necesidades conductuales que tienen nuestros animales.
Y en el caso de esas dos especies, bueno, explorar, que es algo transversal a todas las especies, la exploración, el poder esconderse, el poder roer, muy importante, el poder moverse libremente. Por lo tanto, si uno considera que esas son las necesidades conductuales que uno tiene que promover en estos ambientes, entonces uno luego da el siguiente paso y dice, bueno, ¿qué podemos implementar? Entonces ahí uno puede estar pensando, por ejemplo, en elementos para roer, elementos para refugios, para esconderse, plataformas, túneles, enriquecimiento también alimenticio, súper importante. Y algo que no mencioné es un concepto que yo lo encuentro súper interesante, que se llama el contrafreeloading. Los animales en general están altamente motivados para trabajar para obtener recursos, incluso cuando tienen el mismo recurso disponible al lado y de forma gratuita. Entonces también es importante presentarles ciertos desafíos cognitivos a los animales y la forma en que yo les voy a presentar los elementos también es clave para promover justamente este bienestar animal positivo que es tan deseable hoy en día, sobre todo en entornos que son tan restrictivos y tan limitados sensorialmente. Pero básicamente yo creo que esas son las principales formas que uno podría utilizar para enriquecer estos ambientes de estas especies en particular. Muchas gracias, doctora. Em, yo tengo una pregunta para ambos expositores y que me gustaría si la pudiéramos abordar de sus dos experiencias. ¿Cómo podemos pasar de una buena intención de enriquecimiento ambiental a una logística práctica, sistemática, e implementarla en sistemas productivos, incluso en la atención médica o en un sistema productivo científico como un bioterio? Eh, Eso porque es complejo. ¿Cómo pasar de una buena intención? ¿Cómo saber que lo estamos haciendo bien respecto a... A ver, yo creo que al menos voy a abordar esta pregunta, me quiero enfocar en el enriquecimiento ambiental pensando en enriquecimiento ambiental efectivo aplicado a animales de producción. Y hace un par de años atrás, en el 2023, justamente se publicó un artículo que se construyó en conjunto con la opinión y la percepción que tienen justamente los grandes productores de los sistemas intensivos. Y yo creo que hay tres barreras que se deben vencer, sin duda, cuando uno quiere pensar en un enriquecimiento ambiental efectivo. La primera pregunta, de hecho, que los autores proponen y que uno debiese responder es, bueno, ¿es práctico de implementar? ¿Puedo implementarlo realmente? ¿Es fácil de manejar? ¿Puede romperme o ponerme en riesgo la bioseguridad del sistema? ¿Dificulta el trabajo diario, por ejemplo, de los operarios? ¿Puedo conseguir, por ejemplo, suficiente material de enriquecimiento para enriquecer a mis animales, los pabellones? ¿Es duradero? ¿Es seguro? Bueno, si la respuesta es no, entonces claramente sabemos que no se va a implementar y por lo tanto, hasta ahí queda. Pero si la respuesta es sí, si encontramos un elemento de enriquecimiento ambiental, la segunda pregunta que uno debiese plantearse o que el productor propone plantear junto con algunos científicos es, bueno, abordemos ahora el bienestar animal. ¿Realmente mejora el bienestar animal? ¿El enriquecimiento promueve estos estados de bienestar animal positivo? ¿Promueve estas conductas naturales que son tan deseables? ¿Satisface necesidades básicas? eh, etcétera. Si la respuesta es no, entonces, bueno, desafortunadamente estamos ante lo que se conoce como un pseudo enriquecimiento y por lo tanto no es efectivo y no se va a implementar. Pero si la respuesta es sí, pasamos ahora a la siguiente pregunta y quizás la más difícil de responder y que tiene que ver con el factor económico. Creo que es la principal limitación que hoy en día enfrentan los sistemas de producción. ¿Es viable económicamente? Esa es la pregunta que se hacen los productores y que también se hace la ciencia. Entonces ahí la pregunta es, bueno, en el fondo es, ¿los beneficios de implementar estos sistemas o estas estrategias de enriquecimiento superan en este caso los costos de la implementación? Y aquí hay dos estrategias. El productor puede ponerle un precio premium, por ejemplo, ok, yo le doy un sello de bienestar animal, por tanto voy a recibir de esta manera un mayor una mayor cantidad, por ejemplo, de dinero por la producción de huevos o por la producción de carne, o bien también puede estar asociado a mejoras productivas. De hecho, el productor no se cierra a la posibilidad de que si el elemento de enriquecimiento ambiental le mejora la salud, le disminuye la mortalidad, le aumenta el crecimiento, sin duda, eso es un factor que él va a considerar entre implementar o no implementar.
Y si la respuesta es sí, entonces, bueno, si cumplimos con estas tres cosas, es práctico, cumple con el bienestar animal y es económicamente rentable, entonces estamos frente a una estrategia de enriquecimiento ambiental efectivo. Y solo ahí entonces se va a poder implementar. Yo creo que no va solamente a las buenas intenciones, sino que también tenemos que responder estas tres preguntas. Si respondemos estas tres preguntas y llegamos a un buen resultado, no me cabe duda de que vamos a tener la posibilidad de poder implementarlo en los sistemas de producción. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, al final, por ahí dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. ¿Por qué? Pues porque de buenas intenciones no, o sea, no son suficientes las buenas intenciones. Para que nosotros podamos identificar si hay efectividad, tenemos que medir. Así de simple y sencillo, ¿cuál es el impacto que estamos teniendo, ¿no? Y una vez que tengamos, por supuesto, esta medición, por supuesto, podemos entonces pasar a este punto del proceso de sistematización. Esto es algo muy, muy importante y que a lo mejor podríamos pensar que hay una diferencia en esta última fase que nos hablaba la doctora de la implementación y en la viabilidad, cuando hablamos de contextos tan distintos como animales en sistemas productivos o animales en investigación o animales de compañía. ¿Por qué? Porque al productor le cuesta mucho trabajo pensar que hay que invertir dinero para tener estos impactos, pero al poseedor, en términos generales, tampoco quiero garantizar que todos los cuidadores de animales de compañía son así, pero al cuidador de un animal de compañía, en términos generales, le gusta ver contento o feliz a su animal de compañía, a su perro y a su gato. Por lo tanto, si nosotros le vamos mostrando que hay herramientas o estrategias que tienen impactos positivos en él, probablemente va a haber una inversión inclusive de recurso para garantizar que estos estados positivos se mantengan a lo largo del tiempo. Pero el reto más importante es hacer la medición para tratar de verificar qué funciona y qué no funciona. Si nosotros establecemos mecanismos que no están teniendo impacto, entonces tenemos además inclusive una responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque no solo no tiene impacto, sino que además se están invirtiendo recursos que están terminando desperdiciados y que podrían ser invertidos en acciones que realmente tengan un impacto positivo. Entonces, no solamente va desde la visión de la falta de planeación, sino que además esta falta de planeación implica un desperdicio de recursos que podrían realmente impactar de forma positiva a un alguien, a cualquier alguien, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, doctora. De verdad, esto ha sido un agrado, ha sido una invitación a todos los asistentes a poder hacernos preguntas bastante complejas y claramente el camino que nos queda para todas las personas que nos interesa el bienestar animal, para los científicos que nos dedicamos a esto, es claramente seguir avanzando, estudiando y no nos queda nada más que dar las gracias y que hay una taxa que tenemos bastante abandonada, que son los invertebrados. Entonces, ahí tenemos un gran desafío y bueno, quiero agradecer a todos nuestros asistentes. También recordar que esta charla va a quedar disponible en el canal de la VID de la Universidad de Chile para que quienes no pudieron asistir puedan disfrutar de las charlas de los profesores. Así que con esto damos cierre a la actividad de hoy y muy amable a todos, a los profesores y a todos nuestros asistentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y también alegra mucho, enriquece contar con una audiencia ahí que permaneció fiel hasta el final. Adiós, gracias.